bring you greetings from Founders Ministries in Florida, United States. Les doy mis cordiales saludos desde Ministerios Founders en Florida, Estados Unidos, And from Grace Baptist Church in Cape Coral, Florida. y de la Iglesia Bautista La Gracia en Cape Coral, Florida. By God's grace, I've served that congregation for 38 years. Por la gracia de Dios he estado sirviendo esa congregación durante 38 años. And the elders and members have assured me they are praying for this conference. Y los ancianos y los miembros de la congregación están orando por esta convención. I've been assigned the topic of the hypostatic union of Christ. Se me ha asignado el tema de la unión hipostática de Jesucristo. When I've talked about this assignment with others back home, Cuando comento con respecto a este tema con otros en mi casa, they've asked me, what kind of conference is this that you're going to? me han preguntado qué tipo de conferencia, qué tipo de convención vas. It must be an academic conference Debe ser una convención académica or a conference that is only for pastors. o tal vez una convención que es únicamente para pastores. And I understand those questions Y entiendo esas preguntas, because the hypostatic union of Christ is not something that is a part of our regular vocabulary. porque la unión hipostática de Cristo no es parte de nuestro vocabulario regular y común, It comes from a Greek metaphysical concept. porque proviene de un concepto metafísico griego. Hypostasis means subsistence, Hipostasis significa subsistencia, or that on which everything else is based. aquello sobre lo que todo lo demás está basado. In theology, this term expresses important truths about the incarnation of the Son of God. En teología, este concepto, este término expresa verdades importantes sobre la encarnación del Hijo de Dios. Specifically, the hypostatic union of Christ refers to the coming together of the divine and human natures in one person. En concreto, la unión hipostática de Cristo se refiere a la unión de las naturalezas divina y humana en una sola persona. Put simply, the hypostatic union is a theological formula. En pocas palabras, la unión hipostática es una fórmula teológica. It's a formula that helps us to affirm at the same time that Jesus Christ is fully God, fully man, in one subsistence as one person. Una formulación teológica que nos ayuda a afirmar con mucho cuidado que Jesucristo es plenamente Dios y plenamente hombre en una sola subsistencia o persona. This language was made part of the Creed of Chalcedon from 451 AD. Este lenguaje hace parte del credo de Calcedonia del 451 después de Cristo. The Chalcedonian Creed affirms the hypostatic union by saying this: El credo de Calcedonia afirma la unión hipostática de Cristo diciendo lo siguiente: así, siguiendo a los santos padres, todos a una voz enseñamos la confesión de un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en divinidad y perfecto en humanidad, el mismo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a su divinidad, y él mismo consustancial con nosotros en cuanto a su humanidad, semejante a nosotros en todo excepto en el pecado, engendrado antes de los siglos del Padre en cuanto a su divinidad, y en los últimos días él mismo para nosotros y para nuestra salvación, engendrado de María la Virgen, portadora de Dios en cuanto a su humanidad. Uno y el mismo Cristo, Hijo, Señor unigénito, reconocido en dos naturalezas, que no sufre ninguna confusión, ningún cambio, ninguna división, ninguna separación. En ningún momento la diferencia entre las naturalezas fue eliminada por la unión, sino que la propiedad de ambas naturalezas se conserva y se reúne en una sola persona y en un solo ser subsistente. No está partido ni dividido en dos personas, sino que es uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. two natures in one person, Dos naturalezas en una persona. and those natures have no confusion, no change, no division, no separation. Y esas naturalezas no tienen ningún cambio, ninguna división, ninguna separación, ninguna confusión. That Chalcedonian Creed has served as the orthodox statement of Christology for the last 1,500 years. El credo de Calcedonia
ha funcionado como la comprensión ortodoxa de la naturaleza de Cristo durante los últimos 1500 años. It does not explain the incarnation, No explica la encarnación, but it provides guardrails for us as we think about it and speak about it. pero nos provee como vallas de contención cuando hablamos al respecto. And we need such guardrails to keep us from falling into error. Y necesitamos esas cercas y vallas de contención que nos impidan caer en el error. History is filled with the testimony of well intentioned teachers who, in their zeal to affirm this truth, have fallen into heresy. La historia está llena de maestros bien intencionados que en su celo por afirmar una verdad acerca de la encarnación se han desviado y han caído en herejía. Sometimes they've done it by denying essential truths of the incarnation. Y a veces han caído al negar verdades esenciales de la encarnación. Other times they've just perverted some of those truths. Y otras veces han pervertido algunas de esas verdades. And mistakes about Jesus are fatal mistakes. Y errores en cuanto a Jesús son errores fatales. The truth about the person of Jesus is the very foundation of our religion. La verdad acerca de la persona de Jesús es el mismo fundamento de nuestra religión. Charles Spurgeon called the incarnation the heart of the gospel. Charles Spurgeon decía que la encarnación es el corazón del evangelio. That makes the hypostatic union of Christ a vitally important point of theology. Eso hace de la unión hipostática de Cristo un punto de teología vital. But the hypostatic union is also vital for doxology. Pero la unión hipostática de Cristo también es vital para la doxología. Listen to what the Puritan theologian John Owen said about this doctrine. Escuchemos lo que el puritano John Owen dijo sobre esta doctrina. He wrote, "The incarnation of the Son of God, Él escribió, la encarnación del Hijo de Dios, this personal union of God and man in their distinct natures, esta unión personal de Dios y el hombre en sus distintas naturalezas, this is the glory of our religion. esta es la gloria de nuestra religión, It is the glory of the church, es la gloria de la iglesia, the sole rock upon which the church is built, la única roca sobre la cual se funda la iglesia and the only spring for present grace and future glory." y el único manantial para la gracia presente y la gloria futura. So we should be very grateful to the Council of Chalcedon, Por tanto, debemos estar muy agradecidos por el concilio de Calcedonia, because the creed that comes from that council goes to great lengths to affirm these vital truths of the incarnation. porque el credo que proviene de ese concilio hace todo lo posible por afirmar de manera cuidadosa toda esta verdad de la encarnación y de la unión hipostática de It Cristo. affirms the full humanity as well as the full deity of Jesus Christ. Afirma la plena deidad y la plena humanidad de Jesucristo. It affirms that he is one person with two natures, Afirma que Él es una persona con dos naturalezas. and those natures are not to be confused, Y estas dos naturalezas no deben confundirse, nor are they to be separated, ni deben separarse. which of course is the only conclusion we could come to if we read the scripture honestly. Y por supuesto, si leemos la escritura honestamente, esa es la única conclusión a la que podemos llegar. Do you remember the Apostle Peter's testimony about Jesus at Caesarea Philippi? ¿Recuerdan el testimonio del apóstol Pedro sobre Jesucristo en Cesarea de Filipos? That was a pivotal point in the ministry of Jesus Christ. Eso fue un punto de inflexión en el ministerio de Jesucristo. With his disciples, he asked them, "Who do people say that I am?" Estaba con sus discípulos y les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Some say you're John the Baptist, some say you're Elijah, some say you're Jeremiah. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías. But then he turned the question personally to them. Pero luego dirigió la pregunta a los discípulos. "But who do you say that I am?" Pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? And you remember Peter's statement. Y recuerdan la declaración de Pedro. You are the Christ, the Son of the living God.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. And Jesus said that Peter was blessed for this confession. Y Jesús dijo que Pedro había sido bendecido, bienaventurado por esa confesión. The reason he was blessed is because flesh and blood could never reveal that to him, but only the Father who is in heaven. Y la razón de la bienaventuranza es porque no carne ni sangre se lo había revelado, sino el Padre que está en los cielos. So, how much did Peter understand of what he confessed? Pero ¿cuánto entendió Pedro con respecto a su confesión? Well, he obviously didn't think as clearly about Jesus then that he would later come to think after the crucifixion and resurrection. Obviamente, él no entendía acerca de Jesús tan claramente como lo entendió después de la crucifixión y la resurrección. But what he was revealed to confess had been revealed to him by God from heaven. Pero aquello que él pudo confesar y declarar le había sido revelado por el Padre que está en los cielos. Think about what this meant. Piensen en lo que esto significaba. The disciples had lived with Jesus for almost 3 years by this point. En este punto, los discípulos habían estado con Jesús por alrededor de 3 años. They had no doubt that Jesus was a man, No tenían ninguna duda de que Jesús era un hombre, but they were slowly coming to see that he was more than a man. pero lentamente estaban llegando a entender que él era más que un hombre. And what they took for granted about the humanity of Jesus, the New Testament teaches throughout. Y lo que ellos daban por sentado con respecto a la humanidad de Jesús se enseña por todo el Nuevo Testamento. Luke summarizes the early life of Jesus in Luke chapter 2, verse 52. En Lucas 2:52, Lucas resume la humanidad de Jesús de esta manera. Luke writes that Jesus increased in wisdom and in stature and in favor with God and man. Lucas subraya que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. In other words, he grew just like any other boy grows. En otras palabras, él creció y se desarrolló como cualquier otro muchacho. He grew and developed just like you have grown and developed. Creció y se desarrolló al igual que ustedes. Jesus had a genealogy. Jesús tuvo una genealogía. He worked, Trabajó, he ate, comió, he slept, él dormía, he got tired. se cansaba, All things that any human being does. como cualquier otro hombre. Yet Jesus said and did things that could only honestly be attributed to God. Sin embargo, Jesús decía y hacía cosas que únicamente le pueden ser atribuidas a Dios. And so we have those texts in the New Testament that affirm the full deity of Jesus Christ. Por eso tenemos muchos textos en el Nuevo Testamento que afirman la plena deidad de Jesús. He did things only God can do. Él hizo cosas que solo Dios hacía o hace. He commanded the winds and the waves to be still, and they obeyed him. Él le ordenó al viento y a las olas que se calmaran y le obedecieron. In John chapter 5, he healed a man who had been lame for 38 years. En Juan capítulo 5 sanó a un hombre cojo que estuvo así durante 38 años. And he did it on the Sabbath, which made the Jews around him upset. Y lo hizo durante un día de reposo, lo cual molestó a los judíos. But Jesus responded to them by saying, just as the Father raises the dead and gives life to people, so the Son also gives life to whom he wills. Pero Jesús les respondió diciendo, como el Padre resucita a los muertos y da vida a las personas, el Hijo también da vida a quien quiere. He performed many miracles, even raising the dead. Él hizo muchos milagros, incluso levantó a los muertos, And he forgave sins. perdonaba pecados. Who can forgive sins but God? ¿Quién más puede perdonar pecados sino Dios? And yet in Mark chapter 2, verse 5, he said to the paralytic, my son, your sins are forgiven. Sin embargo, en Marcos 2:5, Jesucristo le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Jesus claimed things about himself that are only appropriate for God. Jesús afirmaba cosas de sí mismo que solo son apropiadas para Dios. He said on one time that just as the Father has life in himself, so he has granted the Son also to have life in himself. Una vez dijo que así como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha concedido al Hijo tener vida en sí mismo. In other words, Jesus claimed to be self-existent. En otras palabras, Jesús afirmaba ser autoexistente.
not contingent on anything. no contingente o dependiente de nada. He intentionally and provocatively said, I am. Él, de manera intencional y provocativa, dijo, yo soy. Knowing that when he said it in the presence of faithful Jews, Sabiendo que al decir esto en presencia de los judíos, they would hear the name of God who revealed himself to Abraham and Moses in the Old Testament. ellos estarían escuchando el mismo nombre del Dios que se reveló a Abraham y a Moisés en el Antiguo Testamento. Only Yahweh is I am. Solo Yahvé o Jehová es el yo soy. And when questioned on this very point in John chapter 8, Y cuando se le cuestiona sobre este punto en Juan capítulo 8, Jesus said, Before Abraham was, I am. Jesucristo respondió antes que Abraham fuese, yo soy. The Jews heard blasphemy and they wanted to stone him. Lo que oyeron los judíos fue una blasfemia y querían apedrearlo. In John chapter 10, verse 30, Jesus said, I and the Father are one. En Juan 10:30, Jesucristo dijo, yo y el Padre somos uno. And once again, the Jews wanted to kill him. They wanted to stone Y him. una vez más los judíos querían matarlo, querían apedrearlo. And when Jesus said, Why do you want to stone me? What are you stoning me for? Y Jesús les preguntó, ¿por qué me quieren apedrear? ¿Por qué me quieren matar? They answered him in verse 33 and they said, For blasphemy, because you, being a man, make yourself out to be God. En el verso 33 le respondieron, por blasfemo, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Well, you can understand their confusion. Bueno, pueden entender su confusión. Here's a real man who's making claims about himself that are only appropriate for God. Aquí hay un hombre real y verdadero haciendo afirmaciones de sí mismo que solo son apropiadas para Dios. After Jesus ascended into heaven, his apostles taught very clearly that he is God incarnate. Después que Jesús ascendió a los cielos, los apóstoles enseñaban clara y positivamente que Jesús en realidad es Dios. For example, in Paul's wonderful text in Colossians chapter 1, verses 15 through 20, we hear him say this. Por ejemplo, el grandioso pasaje de Colosenses 1:15 al 20, Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. In Hebrews chapter 1, we read that God, through the Son, created the world. En Hebreos capítulo 1 leemos que Dios creó el mundo a través del Hijo. He's the radiance of the glory of God Él es el resplandor de la gloria de Dios, and the exact imprint of his nature. la imagen misma de su sustancia o naturaleza. And he upholds the universe by the word of his power. Y sustenta, el Hijo sustenta el universo con la palabra de su poder. Well, the classic text in the New Testament that affirms both the humanity and deity of Jesus is John chapter 1, verses 1 through 14. Y el texto clásico que afirma tanto la humanidad como la deidad de Jesús es Juan capítulo 1, versos 1 al 14. In this prologue to his gospel, the Apostle John clearly identifies the man Jesus with the eternal God. En este prólogo a su evangelio, el apóstol Juan claramente identifica a Jesús el hombre con la deidad, con la eternidad. Echoing Genesis 1:1, he begins in John 1:1. Haciendo eco de Génesis 1:1, él comienza en Juan 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. And then, to leave no doubt, he says, the Word was God. Y para no dejar lugar a dudas, dijo, y el verbo era Dios. He goes on to say that he was in the beginning with God.
Y continúa diciendo que él estaba en el principio con Dios and that all things were created through him. y que todas las cosas por él fueron hechas. And without him, nothing was made that was made. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. In him was life, and this life was the light of men. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. John knew what he was doing when he introduces Jesus this way. Juan sabía lo que hacía cuando presentaba a Jesús de esta manera. The idea of word in the Old Testament is associated with three divine activities. La idea de verbo o de palabra en el Antiguo Testamento se asocia con tres actividades divinas. It's associated with God's creative power. Primero, asociada con el poder creativo de Dios. In Genesis 1, where God spoke and it came into existence. En Génesis 1, Dios habló y todo vino a existir. It's associated with God's revelation of truth, La palabra también se asocia con la revelación de Dios de la verdad, as we see in Jeremiah 1:6 when he's describing his call from God. como vemos en Jeremías 1:6 mientras él describe su llamado. It's associated with God's deliverance and salvation, as in Psalm 107, verse 20. La palabra también se asocia con la liberación y la salvación de Dios, como lo afirma Salmo 7, verso 20. And John intentionally says, this word was with God in the beginning, this word was God. Y Juan lo dice intencionalmente, esta palabra estaba con Dios en el principio y esta palabra era Dios. And if we ask, who is this word? Y si preguntamos, ¿quién es este verbo? We just keep reading in verse 15. Debemos seguir leyendo, verso 15. John says that John the Baptist bore witness about him and cried out, this is he of whom I said, he who comes after me ranks before me because he was before me. Juan dio testimonio, Juan el Bautista, de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. And of course, John the Baptist was referring to the man, Jesus Christ. Y Juan el Bautista también habló del hombre Jesucristo. Also in verse 17, we read, for the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Verso 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. What John is telling us in his prologue is that in the person of Jesus, God has come to us as a man. Lo que Juan nos dice en su prólogo es que en la persona de Jesús, Dios ha venido a nosotros como hombre. As he puts it in verse 14, the Word, Jesus, or the Son of God, became man. Como lo declara en el verso 14, la palabra Jesús, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Became flesh and dwelt among us. Dice, se hizo carne y habitó entre nosotros. He became. Se hizo. He took something into himself that he had not been before, Él tomó algo para sí mismo que no había sido antes, without giving up anything that he has always eternally been. sin renunciar a aquello que él había sido eternamente. He dwelt among us in the person of Jesus Christ. Dios habitó entre nosotros en la persona de Jesucristo. This is an astounding statement. Esta es una declaración asombrosa. It would have been a scandalous claim to make among Orthodox Jews. Habría sido una declaración escandalosa para realizar entre judíos ortodoxos. It would have been regarded as folly among the Greeks. Y habría sido una tontería para los griegos. It's astounding no matter how you think about it. Y sin importar cómo pienses en eso, es una declaración asombrosa. In fact, it is an absolutely crazy and blasphemous statement. De hecho, es una afirmación absolutamente blasfema y fuera de lo común, Unless it's true. a menos que sea cierta. If it's true, then everything changes. Si es cierta, si es verdadera, entonces todo cambia. If it's true, then there's more going on than we can merely measure with our physical senses. Si es verdad, entonces hay mucho más de lo que nosotros podemos sondear con meramente nuestros sentidos físicos. Listen to what J.I. Packer writes about this point. Escuchemos lo que escribe J.I. Packer sobre este punto.
El verbo se hizo carne. Juan 1:14. Dios se hizo hombre. El Hijo Divino se hizo judío. El Todopoderoso apareció en la tierra como un indefenso bebé humano, incapaz de hacer más que yacer y mirar y retorcerse y hacer ruidos, necesitando ser alimentado y cambiado y enseñado a hablar como cualquier otro niño. Y no hubo ilusión ni engaño en ello. La infancia del Hijo de Dios fue una realidad. Cuanto más se piensa en ello, más asombroso resulta. Nada en la ficción es tan fantástico como esta verdad de la encarnación. Well, all of these verses and others like them lead us to the affirmation that God became man in the person of Jesus Christ. Todos estos versículos y estas afirmaciones son la base de la declaración de que Dios se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre los hombres. But as I've mentioned, very quickly, this affirmation came under attack. Pero como he mencionado, esta afirmación rápidamente fue atacada. The Jews regarded it as blasphemous, Los judíos la consideraban blasfema and the philosophers regarded it as irrational. y los filósofos consideraban la declaración como irracional. And in the face of these types of criticism, people began to try to explain the incarnation in terms that would satisfy the skeptics. Y ante todos estos escándalos y críticas de la afirmación, muchos intentaron explicarla para tratar de satisfacer a los escépticos. They were trying to remove the offense of the incarnation. Trataron de eliminar las vallas de contención, perdón, trataron de eliminar la ofensa que causa la encarnación. And in their attempts, they wound up coming up with conceptions of Jesus that were very different from the real Jesus. Y en su intento de explicar y satisfacer a los críticos, resultaron con declaraciones que eran contrarias al verdadero Jesús. In 2 Corinthians chapter 11, the Apostle Paul warns about this very mistake. En 2 Corintios 11, el apóstol Pablo advierte sobre este error. Corinth was a city in which Paul planted that very church. Corinto fue una ciudad donde Pablo plantó esa iglesia. He invested a great deal of time and energy in that church. Invirtió mucho tiempo y energía en esa iglesia. But despite its apostolic foundation, listen to what he says to them and about them. Pero a pesar de su fundamento apostólico, escuchen lo que Pablo dice de ellos. In 2 Corinthians 11, verses 1 through 4, he says this. 2 Corintios 11, 1 al 4 dice, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Paul warned that young church not to put up with another Jesus that was different from the Jesus that he himself had preached to them. Pablo le advierte a esta joven iglesia que no tolere a otro Jesús diferente al que ellos le habían predicado. To tolerate another Jesus will lead to believing another gospel. Tolerar un Jesús diferente sería creer en otro evangelio. And to believe a different gospel will lead you to an eternal hell while claiming that you are trusting in Jesus. Y creer en un evangelio diferente te llevará a un infierno eterno, aunque estés afirmando creer en Cristo. This is why Paul speaks with such strong language in Galatians chapter 1. Y es por eso que Pablo utiliza un lenguaje tan fuerte en Gálatas 1. He writes there in verses 8 and 9, Él escribe en los versos 8 y 9. but even if we or an angel should preach to you a gospel contrary to the one we preach to you, let him be accursed. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. As we've said before, so now I say again, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.
The gospel is a message. El evangelio es un mensaje, It's a message about Jesus Christ, un mensaje sobre Jesucristo, about who he is and what he's done and why that is important for us. un mensaje de quién es Él, de lo que ha hecho y por qué es importante para nosotros. If you misconstrue Jesus Christ, then you will corrupt the gospel. Si malinterpretas a Jesucristo, corromperás el evangelio. And if you corrupt the gospel, you will lose all hope of being reconciled to God. Y si malinterpretas el evangelio, perderás toda esperanza de reconciliarte con Dios. This is why Paul speaks so strongly. Y es por eso que Pablo usa palabras tan fuertes. He says, listen, if Peter comes among you, if Gabriel comes among you, if I come back and preach a gospel different than what I'd preached to you, let him be anathema. Pablo está diciendo, si Pedro viene entre ustedes, si el mismo ángel Gabriel, incluso yo mismo, vengo predicándoles un evangelio diferente, que sea anatema, maldito. Paul is willing to anathematize even apostles and angels if they corrupt the gospel. Pablo estaba dispuesto a maldecir, incluso apóstoles o a ángeles, si viniesen predicando un evangelio diferente. Well, the difficulties in affirming the incarnation did not end in the first century. Ahora, las dificultades sobre la afirmación de la encarnación no se resolvieron en el primer siglo. There continued to be questions and controversies from the second to the fourth centuries. Desde el siglo segundo al cuarto continuaron las preguntas y las controversias. Questions about how can he be genuinely God and genuinely man and yet not give up deity or humanity at any point. Preguntas sobre cómo podía Jesús ser genuinamente o realmente Dios y hombre sin que se renunciara a ninguna de las dos cosas. As some grappled with those questions, they veered off into heresies. Y algunos, tratando de resultar con respuestas, cayeron en herejías. Heresies like Docetism that came on the scene in the late first century and into the second century. Herejías como el docetismo que vinieron a escena a finales del siglo primero y comienzos del siglo segundo. This was a Gnostic heresy that said Jesus only appeared to be a real man. The Son of God could never become a material person. Esta es una herejía gnóstica que afirmaba que Jesucristo solo daba la impresión de ser humano, solo parecía tener un cuerpo físico que no era un hombre de verdad. Or heresies like modalism in the second and third centuries. O herejías como el modalismo en los siglos segundo y tercero. One form of which says, since there's only one God, Una forma de modalismo afirmaba que ya que hay un solo Dios, then the Father and the Son and the Spirit are just different modes of his revealing himself. ya que hay un solo Dios, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo simplemente son formas diferentes en que el Padre se está dando a conocer. Arianism became the first major Christological heresy of the fourth century. El arrianismo se convirtió en la primera gran herejía cristológica del siglo IV. Arius was an influential deacon in the church at Alexandria, Arrio era un diácono muy influyente en la iglesia de Alejandría. and he became convinced that only the Father is God. Y él se convenció de que solo el Padre era Dios. He believed that the Son is the first and the highest of all creatures. Él creía que el Hijo era la primera y más elevada de las criaturas, But the Son could not be true God in himself. pero que el Hijo no podría ser verdadero Dios en sí mismo. So he developed a little memorable saying to communicate his heretical understanding. Por eso desarrolló un dicho memorable y conocido para transmitir su creencia. Arius taught there was a time when the Son was not. Arrio enseñaba, hubo un tiempo en que el Hijo no era. And you know what he did? ¿Y saben qué hizo? He put this to music. Él convirtió esta frasecita en una canción He taught the church to sing it. y enseñaba a la iglesia que la cantara. And that's how his heresy spread. Y así es como se difuminan las herejías. Let me put a parenthesis here. Voy a hacer un paréntesis aquí. People will believe what they sing. La gente llega a creer en lo que canta. It is vitally important that the Yes, songs we sing are songs that are true to what God has revealed. Es vital
es de vital importancia que nuestras canciones sean fieles a lo que Dios ha revelado en su palabra. Arius was refuted by another deacon in the church at Alexandria. Arrio fue refutado por otro diácono en la iglesia de Alejandría, Athanasius, who later became the bishop of Alexandria, Atanasio, quien luego se convirtió en el obispo de Alejandría. argued for the complete deity and eternality of, of God the Son. Defendió la completa deidad y eternidad de Dios el Hijo. This was the controversy that spurred the Council of Nicaea in 325. Esta fue la controversia que hizo que se convocara el concilio de Nicea en el 325. The Roman Emperor Constantine called the council together, El emperador romano Constantino convocó el concilio and he had lots of political reasons that he was concerned about for doing that. y por supuesto tenía varias razones políticas que le preocupaban. But the issue that was debated was the deity of Jesus Christ. Pero el asunto que se debatió en el concilio fue la deidad de Cristo. And the council sided with Athanasius. Y el concilio se puso del lado de Atanasio. And so we have this wonderful Nicene Creed that has been handed down to Y us. por eso tenemos este maravilloso credo niceno que se nos ha sido And the creed entregado. says this: El credo dice lo siguiente. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible, lo invisible, y en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado de su Padre antes que todos los mundos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, siendo de una misma sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo, de la Virgen María, y se hizo hombre, y fue crucificado también por nosotros bajo Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado al tercer día, resucitó según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre y vendrá otra vez con gloria para juzgar a vivos y muertos y cuyo reino no tendrá fin. Well, despite this very clear statement, Arianism continued to spread, and at times it even gained ascendancy over the next 50 years. Y a pesar de esta clara afirmación, el arrianismo continuó extendiéndose y en ocasiones incluso adquirió ascendencia durante los 50 años siguientes. This continued until the calling of the Council of Constantinople in 381. Y continuó hasta la convocatoria del concilio de Calcedonia en el 381, Where the Nicene Creed was very formally, officially strengthened and adopted. allí el credo niceno fue confirmado fuertemente y adoptado plenamente. In the 5th century, the questions about the incarnation shifted slightly. En el siglo V, los cuestionamientos sobre la encarnación tuvieron un ligero cambio. The full deity and full humanity of the Lord Jesus was widely affirmed. La plena deidad y la plena humanidad de Jesucristo estaban ampliamente afirmadas y aceptadas. Questions began to emerge about the relationship in Jesus between deity and humanity. Pero empezaron a surgir preguntas en cuanto a la relación que había entre la plena humanidad y la plena deidad de Jesús. Louis Berkhoff helpfully describes these concerns and how they were articulated. Luis Berkhoff describe claramente las preocupaciones sobre estos temas y cómo fueron articuladas. He writes, the church was in quest of a conception of Christ that would do justice to the following points. Él dice, la iglesia buscaba una concepción de Cristo que hiciera justicia a los siguientes puntos. His true and proper deity, Su verdadera y propia deidad, his true and proper humanity, su verdadera y propia humanidad, the union of his deity and humanity in one person, la unión de su deidad y humanidad en una persona and the proper distinction of deity from humanity in the one person. y la adecuada distinción entre deidad y humanidad en una sola persona. And there were challenges to the orthodox understanding of the incarnation of Jesus Christ. Y hubo desafíos al entendimiento ortodoxo de estas dos naturalezas en Cristo. The greatest challenges came from two opposite directions.
Los mayores desafíos vinieron de dos direcciones opuestas. On the one side, you had the Nestorian challenge. Por un lado tenemos el desafío nestoriano. Nestorius was a bishop of Constantinople he died right about the time of Chalcedon's council. Nestorio fue un obispo en Constantinopla que murió más o menos alrededor del concilio de Calcedonia. He was very concerned that the two natures in Christ not be confused. Él estaba muy preocupado para que las dos naturalezas de Jesucristo no fueran confundidas. And so his followers began to speak in terms as if they were two separate persons in Jesus Christ. De modo que sus seguidores empezaron a hablar en términos como si hubiesen dos personas diferentes en Jesucristo. Now, the divine person and human person cooperated, but they operated separately and differently at times. Ahora, las dos personas, la divina y la humana, cooperaban, pero cada una funcionaba por separado en momentos diferentes. So it was the divine person that did the miracles, Así que era la persona divina la que hacía los milagros. but it was the human person that was born and that got tired and died on the cross. Pero fue la persona humana la que nació, la que se cansaba, la que murió en la cruz. So Nestorianism did not maintain the proper union of Christ's divine and human natures in one person. De modo que el nestorianismo no mantenía la correcta unión de la naturaleza divina y humana en una sola persona. From the other direction came the challenge that we might call the Eutychian challenge. Pero desde la otra dirección vino el desafío del eutiquianismo. Eutychus was a monk in Constantinople. Eutiquio era un monje en Constantinopla. He taught that the divine and human natures of Christ combined into one nature in the incarnation. Él sostenía que las naturalezas divina y humana de Cristo se combinaban en una sola naturaleza en la encarnación. So he said that Jesus Christ had one theanthropic nature. Él decía que Jesucristo tenía una sola naturaleza teantrópica. So he was a godly man or a manly God. Es decir, él era un hombre divino o un Dios humanizado o humano. This heresy is called monophysitism. Esta herejía es llamada monofisitismo. It's just the Greek words of solitary nature. Es una construcción griega que significa de una sola naturaleza. This heresy resulted in Jesus being neither God nor man, Pero esta herejía resultó en que ya Jesús no era ni Dios ni hombre, but he became some kind of third being. sino que era como una suerte de un ser intermedio, un ser tercero. Eutychianism did not maintain the proper distinction between Christ's humanity and deity in one person. El eutiquianismo no mantenía la clara y la debida distinción entre la naturaleza humana y divina de Jesucristo en una sola persona. But at the Council of Chalcedon, there was a resolution. Pero hubo una resolución en el concilio de Calcedonia. This council sought to express the full deity and full humanity of Christ, as well as the distinction and union of his divine and human natures in one person. Este concilio buscó expresar la plena deidad y la plena humanidad de Cristo, así como la distinción y al mismo tiempo la unión de estas naturalezas en una sola persona. That is why they adopted the very careful and metaphysical language that we find in the creed. Es por eso que ellos adoptaron un lenguaje muy cuidadoso y metafísico que podemos encontrar en el credo. The creed says this, that in Christ, El credo dice, en Cristo hay dos naturalezas que no sufren de ninguna confusión, ningún cambio, en contra de los errores del eutiquianismo, ninguna división, ninguna separación, contra los errores del nestorianismo, y en ningún momento la diferencia entre las naturalezas fue eliminada por la unión, sino que la propiedad de ambas naturalezas se conserva y se reúne en una sola persona y en un solo ser subsistente. No está partido ni dividido en dos personas, sino que es uno y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. deity and humanity are united without confusion, change, division, or separation. La divinidad y la humanidad están unidas sin confusión, sin cambio, sin división o separación. United in one hypostasis, one person who is the Lord Jesus Christ. Unidas en una hipostasis, una persona, el Señor Jesucristo.
This is why the hypostatic union of Christ is an important part of our doctrine. Es por eso que la unión hipostática de Cristo es de vital importancia en nuestra doctrina. It provides a strong fence around what the Bible teaches us about God becoming man. Proporciona un fuerte cerco, una valla protectora alrededor de esta enseñanza de que Dios se hizo hombre. It will help us from inadvertently wandering into unhealthy and even heretical notions as we contemplate the incarnation. También evita que nos desviemos inadvertidamente hacia nociones incorrectas, malsanas e incluso heréticas sobre la encarnación. And Orthodox Christianity has maintained a careful commitment to this Chalcedonian solution from the 5th century to the present. Y el cristianismo ortodoxo ha mantenido un compromiso fuerte con esta solución que se dio en Calcedonia desde el siglo V. We see it reflected in all of the great confessions of the Protestant faith. Esta comprensión la vemos reflejada en todas las grandes confesiones de la fe protestante, Including the Westminster Confession and the Second London Baptist Confession. incluyendo allí la confesión de Westminster y la segunda confesión de fe de Londres. In chapter 8, paragraph 2, these confessions are identical. En el capítulo 8, párrafo 2, estas dos confesiones son idénticas. And this is what it says. Esto es lo que dice. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo verdadero y eterno Dios, el resplandor de la gloria del Padre, de una misma sustancia e igual con aquel que hizo el mundo, quien sostiene y gobierna todas las cosas que hizo, llegado el cumplimiento del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza humana con todas las propiedades esenciales y las debilidades comunes a la misma, pero sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, al venir el Espíritu Santo sobre ella y cubrirla con el poder del Altísimo. Y de esta manera fue hecho de una mujer de la tribu de Judá, de la simiente de Abraham y de David, según las Escrituras, de forma tal que dos naturalezas completas, perfectas y distintas fueron unidas inseparablemente en una persona. Y esto sin conversión, composición o confusión de las mismas. Dicha persona es verdadero Dios y verdadero hombre, y sin embargo, un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Even a cursory consideration of the biblical revelation and historical development of this doctrine causes us to appreciate what the apostles saw in the incarnation. Incluso una somera consideración de la revelación bíblica y todo su desarrollo histórico de esta doctrina nos hace apreciar lo que el apóstol Pablo escribe. Listen to what Paul says in 1 Timothy 3:16. Escuchemos lo que dice Pablo en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Indeed, it is a great mystery, Y de hecho es un gran misterio. a mystery that has been revealed and that we receive. Un misterio que ha sido revelado y que nosotros recibimos. A mystery that, as the great Puritan theologian John Owen put it, Un misterio que, tal como lo expresa el gran teólogo puritano John Owen, is the only spring of present grace and future glory. es el único manantial de la gracia presente y de la gloria futura. Brothers and sisters, everything that we enjoy in this great salvation of God's grace Hermanos y hermanas, todo lo que disfrutamos de esta gran salvación por la gracia de Dios is because the living God was in the man, Jesus Christ, reconciling the world to himself. es porque el Dios viviente estaba en el hombre Jesucristo reconciliando a los hombres consigo mismo. Our God became flesh for us. Nuestro Dios se hizo carne por nosotros. The Son of God assumed humanity to enter into our experience. El Hijo de Dios asumió la humanidad para entrar en nuestra experiencia. Because of this, we do not have a high priest who cannot sympathize with us in our weaknesses. Y debido a esto, tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nosotros en nuestras debilidades. But we have one who has been tempted in all points just like us,
yet without sin. Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. God in Christ knows what it is to weep. Dios en Cristo sabe lo que significa llorar. He knows what it is to grieve, to be tempted, to be betrayed. Él sabe lo que significa afligirse, ser tentado, ser traicionado. His substitutionary atonement on the cross is sufficient for us. Su expiación sustitutiva en la cruz es suficiente para nosotros. Because as one of us, he died in our place. Porque siendo uno de nosotros murió en nuestro lugar. And as very God of very God, his death is of infinite worth. Y como Dios mismo de Dios mismo, su muerte tiene un valor infinito. Having been raised from the dead, he ever lives now in heaven to make intercession for us. Y habiendo sido resucitado de entre los muertos, vive ahora en el cielo para hacer intercesión por And nosotros. there he sits right now at the right hand of God the Father Almighty. Y allí está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. He is enthroned as the God man. Está entronizado como el Dios hombre. And he's pleading for us as our elder brother. Y está rogando por nosotros como nuestro hermano mayor. We can never plumb the full depths of the incarnation of the Son of God. Nunca podremos sondear y entender la profundidad de la encarnación del Hijo de Dios. But we can receive it and contemplate it. Pero podemos recibirla y contemplarla. And we can worship our God because of it. Y podemos adorar a nuestro Dios por ello. And we can say with the Apostle Paul, Y podemos decir con el apóstol Pablo, oh, the depths of the riches of the wisdom and knowledge of God. How Oh. unsearchable are his judgments, how inscrutable his ways. oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. For who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor, Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? or who has given a gift to him that he might be repaid? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? For from him and through him and to him are all things. To him be glory forever. Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amen. Amén. Let's pray. Oremos. Our Father, we thank you for giving us your Son, the Lord Jesus Christ. Padre nuestro, te agradecemos por darnos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. We thank you for coming into our world and taking on flesh, Gracias por venir a este mundo y asumir carne humana, for receiving humanity into yourself, por recibir humanidad en ti mismo, in order that we might become the very children of the living God. con el fin de que podamos convertirnos en hijos del Dios viviente. Seal to our hearts the truths of this wonderful revelation that God has become flesh. Sella en nuestros corazones la verdad de esta maravillosa revelación de que Dios se hizo carne. For we pray in Jesus' name, amen. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén.